Hola, buenas noches, amado hermano, hermana, que Dios te bendiga. Hoy quiero compartir una palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida, sobre todo en estas épocas donde uno cierra un año y abre un año nuevo, que habla también de un cambio de etapa. Para muchos este año fue un año para el olvido, por distintas razones, ¿sí? Para otros lo fue en gran parte, otros algunas partes, sí, incluso para mí al principio fue así hasta que fui entendiendo que había un plan, un propósito de Dios y fui rindiéndome a ese plan, a ese propósito y mi vida fue cambiando y fui viviendo cosas que quiero compartir con vos, lo que podés vivir. Sea cual sea tu vivencia, ¿sí? Lo que tenemos que entender que justo ese cambio de etapa nos abre una puerta nueva. Cuando uno va a dar inicio a un año, se abre una esperanza. Y es bueno saber que Dios no ha perdido el control y nuestra actitud determinará cómo será, si en derrota o en victoria. Nuestra actitud es lo que determinará cómo vamos a avanzar. Jesucristo venció en la cruz para que vivamos de victoria. Quiero compartirte unos versículos de una historia que está en Segunda de Samuel, Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo, ¿sí?, 31 en adelante. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y el rey lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, dice David, tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquellos que conocen la historia, y al que no la conoce puede buscar una Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, y leerlo del versículo 1 en adelante. Es muy rico esa historia, se aprende muchas cosas. David era un joven pastor que fue enviado por su papá a llevarle pan y algunas cosas a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. En aquel tiempo estaba peleando Israel contra los filisteos. Y algo que me impresiona es que cuando David llega, dice la Biblia textualmente que el ejército de Israel estaba de un lado y el de los filisteos del otro, y 2 veces al día salía este soldado filisteo, que era gigante, y se paraba al medio del campo, en ese valle, se paraba al medio y desafiaba al ejército de Israel. Claro, los soldados israelitas miraban a ver la estatura y ninguno iba, todos tenían miedo. Y esto lo venía haciendo por mucho tiempo. Y claro que fue un momento difícil. David venía de pastorear a las ovejas, pero tenía un corazón que amaba a Dios y que le creía a Dios. Quizás este año sea como ese gigante y uno piensa en cómo vendrá el año que viene y dirá: es un año gigante como Goliat que viene, igual que este, tal vez peor, y las perspectivas de mirar hacia adelante son negativas, son diferentes en cuanto a querer progresar.
en cuanto a querer avanzar, en cuanto a querer mirar hacia adelante para poder conquistar. Uno se mira y dice, si este año no pude, el año que viene tampoco. Si este año no me dio la capacidad, no me dio el bolsillo, no me dio... Y empieza a poner cosas que dice, no voy a lograrlo. Pero es aquí que la actitud de este joven, que además, eso quiero que sepas, David era un joven y además no era soldado. Todo el ejército de los que estaban preparados tenía miedo. Pero David vio lo que pasaba allí y sintió que Dios estaba con él y estuvo, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Sintió rabia de que el pueblo de Dios estuviera siendo humillado todo el tiempo por este hombre. Dijo, pero ¿quién se cree que es? Y hay más ingredientes en la historia, pero quiero ir al punto yo, por eso después si querés podés leerla. Él automáticamente decide ir a enfrentar. El rey escucha y cuando lo ve a David, dice, disculpame, en otras palabras, vos no vas a poder enfrentar a ese gigante. Él ha sido soldado toda su vida y además es gigante. Y vos sos, como dijera el mexicano, un chaparrito. Y ahí es cuando viene David de nuevo a decir, es un momento, yo antes era pastor de las ovejas de mi padre, esta es la expresión, antes era, y ahí quiero que vos te enfoques, no importa cómo haya sido este año, no importa cómo haya sido el año anterior, no importa lo malo que haya venido tu situación económica, tu situación de salud, lo que importa es cómo vos vas a tomar la decisión, la postura, la actitud de mirar hacia adelante. ¿Cuál era la actitud que tomó David? A pesar de que no era alto comparado con Goliat, a pesar de que no era un guerrero preparado ya para la guerra como todo el ejército de Israel, él decidió ir a enfrentar a Goliat. ¿Con qué? Con las herramientas que tenía. Él había sido pastor y andaba con su bastón, sus palos, tenía una honda y eso es lo que él usaba continuamente para defender el ganado. Y a veces nosotros desconfiamos de nuestras capacidades, desconfiamos de lo que sabemos. Quizás no sabes utilizar una honda, pero tienes otras herramientas que a lo largo de tu vida te fueron formando en experiencia que yo no tengo, experiencia que no tendrá un pastor, un líder u otro hermano de otra congregación o de tu misma congregación, o tú que quizás nunca fuiste a una iglesia, pero si crees que esas herramientas te pueden servir, lo único que tienes que hacer es rendirla. Mirá lo que dice David en el versículo siguiente, al último que habíamos leído. Dice, y añadió David en el versículo 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué quiere decir? Él dijo, si Dios, el mismo Dios que me libró del oso, que me libró del león, me va a librar de este filisteo. Y a veces, hermano amigo, ahí es donde nosotros perdemos. Nos enfocamos en nuestra fuerza y en nuestras limitaciones. En un año como este, que todo ha sido para muchos negativo, yo no tengo que cerrarme en esa negatividad. Tengo que decir que a pesar de la situación, no importa todo lo que haya sucedido, debemos enfrentarlo como lo hizo David, con una actitud de que Dios nos va a ayudar. Y aunque tú digas, bueno, pero mirá, vos lo decís porque vos vas a la iglesia, pero vos también podés ir. Simplemente de donde estás, decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón, quiero aceptarte en mi vida, quiero que seas tú mi Señor, mi Salvador. Pedile perdón por tus pecados, decirle, Señor, perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y tengo esta experiencia, sé hacer estas cosas, lo rindo en tus manos, ayúdame para que durante este 2021 pueda producir fruto,
contigo al 100%. Y verás cómo te sorprende, porque dice su palabra que Dios no le falla a nadie. Dios no es deudor de nadie. No será avergonzado los que invocan el nombre del Señor, dice. Por eso tenemos que centrarnos. No debemos enfocarnos en lo que éramos. No debemos enfocarnos en lo que pasó. Debemos enfocarlo en lo que Dios hará con y por nosotros. Por creer en la obra que hizo Jesús. Entonces declaremos, aunque yo era, ahora soy un hijo de Dios. Aunque he vivido esto y aquellas cosas, ahora viviré de manera diferente, bendecido, prosperado, porque Dios irá delante de mí. Aunque antes no tenía y quizás ahora mismo no estés teniendo, pero sé que si te atreves a creer, en el nombre de Jesús vas a tener. Su palabra nos asegura que el Señor es nuestro pastor. En Salmos 23:1, su palabra nos dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esto lo dijo Jesús, está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Y eso es lo que te animo. Todo aquel que cree no será avergonzado. Atrévete a creer. Este filisteo incircunciso, ¿por qué digo esto? Filisteo incircunciso, porque es lo que David declaraba enfrentando al gigante. Dijo, será como uno de ellos. ¿Y vos qué podés declarar? Podés declarar, en el nombre de Jesús, mi vida va a ser diferente, el año va a ser diferente. Aunque siga esta pandemia y haya una situación peor que la de esta, para mi vida, para mi familia va a ser diferente, porque Jesús está conmigo, porque Jesús está en mi hogar, porque me desafío a creer en Él. Y al creer en el nombre de Jesús, dice su palabra que no seremos avergonzados. ¿Cómo termina esta historia? David mató al gigante. Y no solo eso, corrió. Dice que agarró unas piedras, 5 piedras, y puso en la onda una y tiró la piedra y le dio en la cabeza al gigante. Y el gigante cayó. Y corrió pronto, agarró la misma espada del gigante y le cortó la cabeza. Así venció. Mientras los que estaban preparados para la guerra, los soldados, estaban muertos de miedo cuando vieron que David destruyó el gigante, corrieron contra los filisteos, los persiguieron y ganaron. Y este hombre en esa actitud contagió al resto. Y con el cambio de actitud vos vas a contagiarte a vos de manera progresiva, cada día, pero también vas a ir contagiando a los que están al lado tuyo. Dios no miente. No permitas que el 2021, aunque se vea como un gigante, te gane. Con lo que sabes, rendido a las manos de Dios, serás un triunfador. Adelante. Jesús está contigo hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga.